Vamos a hablar del ministro de Justicia, de Juan Bautista Maíquez, un hombre que está haciendo equilibrio en el gabinete con un controller, Santiago Viola, debajo suyo, que es la vista y los oídos de Karina Milei en el Ministerio de Justicia. Un hombre al que no terminan de confiarle en el corazón libertario, en ese triángulo de hierro que parece ahora ya no es más un triángulo con la crisis que se desató en el oficialismo. Vamos a hablar también de Kristalina Georgieva, la jefa del Fondo Monetario. ¿Qué pasó en esta semana de Luis Caputo en Washington? Miren qué a gusto se lo ve frente a la sede del Fondo Monetario en la calle 19. ¿Qué conversaciones reservadas tuvo allá el ministro de Economía? Se lo van a enterar en un ratito. Hay dos personas también sobre la cual en este editorial van a escuchar información exclusiva. Fernán Zaguier y Esmeralda Mitre, cruzados por el control de la tribuna de doctrina, el diario La Nación, objeto de las críticas más encarnizadas del presidente en estos últimos días, que se enoja muchísimo cuando en lugares que considera propios, bueno, se ventilan, por ejemplo, los casos de corrupción del oficialismo. Vamos a hablar de este hombre también, de Zoran Mamdani, que expresa una moda con la cual vamos a contramano. Les empezó a cobrar impuestos a los ricos, el alcalde de Nueva York, ni más ni menos, y en un ratito van a ver cómo. Este hombre vuelve, sí, el exministro de Defensa, el de los 1000 disfraces. Me lo crucé hace un ratito en la cena del CIPEC, una cena donde se da cita el Círculo Rojo, el Centro de Estudios por las Políticas Públicas, la Equidad, el Crecimiento. ¿Hay algo de eso en este gobierno? No, pero lo que te va a contar Lucía Isikoff de Luis Petri es un detalle más interesante. ¿Por qué no se convencen de ponerlo a él como jefe de gabinete en lugar de Manuel Adorni? ¿Por qué no funciona el recambio que algunos en el gobierno dicen debería encarnar él? Porque quiere ser gobernador de Mendoza, porque es más confiable hoy que un Adorni al que le preguntaron si tenía más escándalos y dijo que no, pero al cual le siguen apareciendo, que el viaje a Aruba, que el viaje al Yao Yao, que los aviones privados, que el avión presidencial de la esposa, que la casa en el country, que los préstamos. Hoy declaró un emprendedor inmobiliario, el que le vendió la casa supuestamente a préstamo de las jubiladas, dijo que vale $100.000 más. Vamos a hablar de Adorni, obviamente. Vamos a hablar de este juez, el que tiene en sus manos la definición del financiamiento universitario, y vamos a hablar de este hombre, Peter Thiel. Peter Thiel tiene $20.000 millones. Fundó PayPal con Elon Musk, ni más ni menos. Después armó Palantir. Palantir es la empresa de inteligencia artificial y control social mediante software y algoritmos que está apuntalando a Trump en la guerra de Medio Oriente. Es una especie de contratista de la guerra, pero nacido y criado en Silicon Valley. También es uno de los tipos que más banca las ideas libertarias, las ideas de ultraderecha anarcocapitalistas en el mundo. Y en un rato, si aguantás hasta el final del editorial, te vas a enterar una primicia mundial sobre Peter Thiel. Pero fíjate, lo de Cormick es interesante porque es el juez que en primera instancia falló a favor de las universidades, que obligó al gobierno a desembolsar lo que les debe a los docentes universitarios. Bueno, estaba sorprendido Cormick, te tiro la primera exclusiva, sorprendido porque en las universidades no reclamaron el embargo de las cuentas de los funcionarios del gobierno a los que podrían haber pedido embargar por no cumplir una ley del Congreso Nacional. Una ley que se aprobó en las dos cámaras, que fue al Ejecutivo, que fue vetada y que volvió a aprobar el Congreso, la Ley de Financiamiento Universitario. Bueno, parece que la demanda vino algo floja, que podrían ir más fuerte los rectores. Vamos a ver si lo hacen a partir de esta información. Quédate porque lo de Peter Thiel es una bomba, es una bomba. Pero vamos a arrancar con la economía. Lo que está ocurriendo, lo que se está dando en el Círculo Rojo es un debate sobre el masazo que se comió Milei la semana pasada cuando se conoció el dato de inflación de marzo. Es un dato demoledor
para el relato oficial. Si vos ves la escalerita de la inflación, te vas a dar cuenta de que, es una escalera ascendente durante todo el último año. La inflación de mayo, que dio el 1,5%, siguió a una del 2,8% en abril y a una del 3,7% en marzo. Es así que hay que remontarse en el pasado para encontrar una inflación tan alta como la de marzo de este año. Ese 3,4% que hizo trizas todo el relato, incluso que había montado con el anterior pico de febrero, el presidente cuando dijo no, es algo circunstancial, es algo que se va a revertir porque la inflación minorista dio menos. Bueno, en marzo dieron las dos, 3,4%. Y si uno hace el truquito de Milei de anualizar la inflación de un mes, bueno, tiene que estar navegando, como dice el presidente, arriba del 50% anual. Por suerte no es ese el dato año contra año, pero se está empezando a acercar y está empezando a madurar dentro del establishment la idea de que este año, 2026, va a haber más inflación que en 2025. Si eso pasa, bueno, se habrá incumplido una promesa que los analistas quisieron creer todo el tiempo. Si ustedes miran las expectativas de inflación, estuvieron siempre por debajo de lo que terminó pasando, porque quieren creer los consultores. Pero ¿qué pasa desde las elecciones de medio término, desde octubre del año pasado? Que esas expectativas no paran de aumentar. El propio Fondo Monetario aumentó su previsión de inflación para este año al 30%, 3 veces lo que el Congreso aprobó entre gallos y medianoche durante el verano como proyección del presupuesto para este año. Decían que iba a haber 10,1 en todo el año y ya hay 9,5 en los primeros 3 meses, entre enero y marzo. Es obvio que esa expectativa fue superada por la realidad y la verdad que el dato de las expectativas a futuro no parece que vaya a revertirse. Claro, la nafta fue un motor de esa inflación del 3,4%. 20% trepó durante el mes pasado. Y fíjate, en este gráfico del Instituto Argentina Grande se ve clarito. El litro de nafta está más caro que en Estados Unidos, sensiblemente un 40% más caro en dólares que en Estados Unidos, donde por supuesto hay sueldos más altos, donde por supuesto hay ingresos mayores para pagar esa nafta. Ahora la mantienen congelada. La tregua está por vencer en Medio Oriente, con lo cual no sabemos si el subidón del barril se va a revertir lento, se va a revertir rápido, pero igual aunque baje, la nafta va a seguir congelada en esos valores altos durante los próximos 45 días. En cascada de esto, bueno, se da el problema con los colectivos, que no meten las unidades que tienen que meter en circulación, que dicen que les aumentaron los costos. En fin, es un cóctel complicado. Y no lo digo yo, lo dice Ricardo Arriazu, que es el único economista que bancó desde el primer segundo el programa económico de Caputo, que no le gustó cuando se abandonó la tablita, que parecía reeditar la que él llevó adelante, el propio Arriazu con Martínez de Oz, pero que decía lo siguiente en un encuentro empresario hace un par de días. Tu problema va a estar centrado en el empleo en el Gran Buenos Aires, porque el otro tema es la apertura económica. Eso no significa que va a desaparecer la industria. Va a crecer otra industria y va a desaparecer alguna. Y el problema es que la destrucción es más rápida que la creación. Y eso te genera bolsones de pobreza y de descontento y te puede generar un problema político que haga descarrilar el programa. Por eso, la letra K en realidad tiene 3 significados. Cómo crece la economía, kirchnerismo y Kicillof. Claro, el fantasma está ahí para el Círculo Rojo. Kirchnerismo y Kicillof. Pero el problema es el salario. El salario no para de caer desde las elecciones y de hecho no para de caer desde que asumió Milei. Fíjate, acá están graficadas las trayectorias de los sueldos. Ese es el bajón de cuando devalúan Milei y Caputo. Por supuesto que no venía de un momento floreciente, ¿no? Venía en declive con la inflación de Sergio Massa, el último año del Frente de Todos. Pero después de ese bajón parecía recuperarse el sueldo del sector privado registrado. Y fíjense,
desde octubre del año pasado cae. Ahora lo van a ver más en foco, más con el zoom acercado. Lo de los empleados públicos provinciales también parecía que estaba revirtiéndose, pero lo de los nacionales es una catástrofe. Los nacionales vienen perdiendo terreno sin recuperar desde el primer momento de esta gestión económica. Y claro, en 2025 la economía, según los papeles, creció el 4,4%, pero en ese dinamismo supuesto, lo que está desdibujado es una economía a dos velocidades. Sectores muy de enclave, muy concretos, muy específicos, que crecen, la intermediación financiera, el agro, que compara contra años de sequía, la minería, el petróleo y el gas, pero que son sectores que destruyen empleo. Ahora te voy a mostrar la pérdida de los salarios, pero si tenés la de la economía, los sectores que destruyen empleo, Nico, bueno, no, mostramos esto primero. Mira, este es el acumulado de la pérdida salarial del sector público. Es demoledor. Esta cuenta la sacó el MATE, el Mirador de la Actividad del Trabajo y la Economía, sobre los datos del INDEC. Te decía, en los últimos 6 meses, el salario estatal perdió 5 puntos. Los están matando de vuelta, casi como el ajuste que se produjo al principio. Pero dado que estuvo tan abajo el salario del sector público durante tanto tiempo, lo que lleva perdido un empleado puntual, cada uno de los empleados en promedio del sector público desde que asumió Milei, son 12,5 millones de pesos. ¿Qué harías vos con 12,5 millones de pesos si te los dieran de golpe? Me imagino que pagar deudas, porque lo que contábamos en Periodistas en la transición, hay 10 millones de personas y empresas que hoy están en situación de mora irregular de más de 90 días. Pero claro, la raíz es esta, lo perdido por el salario durante estos 2 años y medio. Y con el sector privado, si bien la hazaña no fue tan profunda, lo que se ve es que esa recuperación que se había dado, sobre todo en la primera mitad del año pasado, se fue perdiendo. También perdió 5 puntos desde la mitad de 2025 el salario real privado. ¿Y cuánto perdió cada empleado? Ahí lo tenés, 2.250.000 pesos. Cada empleado sacrificó ese dinero a plata de hoy en los 30 meses que lleva Milei en la Casa de Gobierno. Claro, los sectores, como te decía, que crecen, no generan empleo. Eso se suma al drama salarial. Estos sectores que crecieron y que empujaron la economía para arriba, fíjate, desde que asumió Milei, perdieron 7.500 empleos en el caso de la agricultura y ganadería, 6.900 empleos en el caso de la intermediación financiera, 1.900 puestos en la producción de petróleo y gas. Claro, son datos que se suman a la pérdida grande de empleos que se da en la industria y en la construcción. Y eso es lo que empieza a hacer ruido, ahora vamos ahí, en el establishment que quiere bancar a Milei, pero que se da cuenta de que la está chocando. Claro, hay un truco que viene aplicando Caputo, que es abaratar el dólar para que entre la mayor cantidad posible de productos importados. Y la verdad que las importaciones de bienes de consumo vienen volando. Hoy salió otro dato del intercambio comercial del INDEC, pero la verdad que la dinámica que uno ve en las importaciones específicas de bienes de consumo es de una trepada inédita. No había pasado, primero la importación, ahora vamos a lo que valen los productos importados. La línea de las importaciones de bienes de consumo, me importa empezar desde ahí porque realmente es muy empinada. Y eso se está pagando con dólares que encima después va a haber que devolver. Fíjate, esta es una serie larga, desde el año 91. Son todos los años, desde el 91 hasta el 2025, con lo que se importó en millones de dólares cada año en bienes de consumo. Ahí tenés el 2025 récord y ahí tenés en gatera un 2026 que asoma como superior aún a ese récord de 11.500 millones de dólares. Claro, la idea es contener la inflación trayendo productos baratos de afuera
y aguantar el impacto, como decía Riazu, en una industria que empieza a languidecer, tanto en términos salariales como obviamente de la cantidad de puestos de trabajo. Ahora, lo que te vas a enterar ahora es quiénes están ganando con esa apertura importadora con dólar barato. Porque el discurso oficial, ¿cuál es? Ganamos todos. Los miles de desocupados en la industria, de algún modo le están aliviando la vida a millones de consumidores que acceden a todo mucho más barato. Bueno, sacaron un informe, Gustavo García Zanotti y Martín Shore, que compara el costo de un producto importado, puesto en la Argentina, con el precio al que se vende ese producto. Y realmente es impactante. Es un estudio del Instituto de Políticas Públicas que lidera Claudio Lozano. Y empieza por el termo, no casualmente, porque se hizo viral el dueño de los termos Lumilagro, cuando dijo, bueno, yo eché a 170 personas, pero ahora les estoy proveyendo a todos los argentinos un termo mucho más barato hecho en China. Bueno, estos especialistas, Shore y García Zanotti, cruzaron datos del comercio exterior, pero no datos estadísticos, datos posta, los que muestran a cuánto entró cada uno de los termos que importó Lumilagro, por ejemplo, y lo compararon con el precio de venta aquí en la Argentina, en las plataformas de e-commerce más populares. El termo Lumilagro puesto en Argentina, con los aranceles y los costos de nacionalización, le cuesta a la empresa 8.000 pesos. Es cierto, después tiene que distribuirlos en el país, tiene que cubrir fletes hacia cada punto en donde están los consumidores, pero ese mismo termo se vende a 44.000 pesos. Son súper ganancias, mega márgenes de rentabilidad para empresas que cerraron la fábrica, pero que siguen aprovechando su red de proveedores y sobre todo de comercialización para fijar precios, gracias a la marca y a lo que tienen de espalda para competir con un producto que dicen, ¿para qué vamos a vender al costo chino si lo podemos vender a, en este caso, ¿cuánto? ¿6 veces más? Sí, casi 6 veces más. Bueno, lo mismo pasa con las cacerolas de Essen, que achicó su planta en Venado Tuerto, también para ganar eficiencia, supuestamente, pero que ingresa cada una de las cacerolas que entran desde China a 48.000 pesos, insisto, aranceles incluidos, y la venden a casi 400.000 pesos. Claro, en términos reales, los productos importados aumentan menos que el promedio de la inflación. Ahora, ¿quién se queda con la tajada del león? ¿Quién se queda con el mega margen de rentabilidad? Bueno, en muchos casos, estos industriales que cerraron la fábrica, que se reconvirtieron rápido en importadores que echaron gente y que venden caro. Claro, siguen cazando en el zoológico, de alguna manera, pero ya no dan empleo en el país. Lo mismo con las zapatillas. Acaba de cerrar DAS, la planta que hacía zapatillas para Adidas en el país. Se vienen todas desde Tailandia, Indonesia, el sudeste asiático, pero entran a 27 lucas y se venden a 100. Y esto se puede ver en cada uno de los casos. Pero antes, escuchalo a a Martín Nadler. Martín Nadler es el dueño de Lumilagro y se hizo viral con este comentario. ¿Tenés récord de ventas, Martín? Así es, estamos en un muy buen momento. La historia de Lumilagro es un antes y un después a partir del lanzamiento de nuestro termo Pampa, por eso lo traje para poner gráfico lo que nos está pasando. Es que este termo es un salto en calidad enorme frente a lo que veníamos haciendo y al mismo tiempo a un menor costo. Entonces eso trajo una receptividad en el mercado enorme y a nosotros nos cambió todo. Hasta el año pasado veníamos sufriendo mucho. Antes nosotros veníamos haciendo un proceso bastante manual, lo cual nos costaba llegar a la calidad que nosotros queríamos lograr, y a partir de que tuvimos acceso a poder importar, fue que nos volvimos a posicionar como estábamos antes, y bueno, esto representa un cambio enorme para nosotros. Claro, veníamos aguantando, veníamos mal, pero con la importación sacamos la cabeza afuera del agua. Con estos márgenes sacaron la cabeza fuera del agua los empresarios que fabricaban y que ahora importan. Con márgenes que, generan súper ganancias y que dejan afuera
al empleado. Hay un paralelismo que trazó Matías Ragnerman del Banco Provincia con la experiencia chilena bajo Pinochet. Es impresionante de ver porque entre 1973 y 1980 hubo una reducción arancelaria muy drástica que abarató las importaciones en Chile. Estaban los Chicago Boys en ese momento, la Ultra de aquel momento, que es muy superada por la Ultra actual. Y la apreciación cambiaria que se dio en paralelo abarató mucho las importaciones, cerca de un 80% las abarató y desplazó obviamente a la producción local. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, la industria pasó de representar el 26% de la economía chilena en el 70 a menos del 20% en 1981. Se puede hacer muy rápida esta reconversión que en realidad es destrucción de capacidades productivas, tecnológicas, de desarrollos locales, de capacidades técnicas también por parte de los empleados. Claro, es una destrucción que después cuesta mucho revertir. Y que, de vuelta, tiene que ver con un programa económico que ya ha aprobado la Argentina. Pero este programa económico es el que sigue bancando el establishment. Y vamos a compartir ahora sí algún datito. El ánimo en la cena de la que vengo, esta cena que reúne al Círculo Rojo, había jueces, empresarios, fiscales, políticos, estaba cruzada por el debate que plantea Arriazu. El debate es básicamente si aflojarle un poco a la baja abrupta de la inflación, secando la economía, y hacer que el empleo vuelva a crecer, que haya de algún modo alguna posibilidad para los que hoy están buscando desesperadamente, o un laburo o un segundo laburo para vivir con esos salarios. Bueno, hablé con un empresario mercado internista que me sorprendió. Me decía, a mí no me convendría una devaluación, pero la verdad que se mueva un poco. Si al final no creces, ¿para qué haces todo esto? Es una pregunta lógica, pero que enfrente suyo respondía otro empresario, exportador, que me dijo, claro, el tema es crecer, pero hay que partir de la estabilidad. Y la estabilidad la logramos con este programa de ajuste. Hay un debate que parece abrirse también en el seno del gobierno, porque Caputo vino con esas ideas de Wall Street. Caputo habló con gente del Fondo Monetario, con prestamistas de la banca privada, y este fin de semana hablaron un par de voceros estratégicos de Wall Street que quiero compartir con ustedes al menos 30 segundos de lo que dijo cada uno. Uno es Alejandro Werner, el que le prestó la montaña de guita a Macri desde el Fondo Monetario y que cuando fracasó el plan, en aquel momento de Caputo y Duhovne, fue expulsado, eyectado de la silla de jefe para América. Lo entrevistaron este fin de semana y dijo esto. Me dificulta pensar, y dado, digamos que mi historia profesional con Argentina, al haber compartido un poco las frustraciones del gobierno del presidente Macri, yo creo que entrando un año electoral hay que ser más prudentes. Y la mejor reforma estructural para Argentina es que no regrese un gobierno con las ideas económicas y de desarrollo, etcétera, como el gobierno de Fernández y Fernández, o como las que expresa a veces el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo importante es que no vuelva el peronismo, dice Werner. Archiva sus críticas a Caputo. El tipo escribió un libro sobre su experiencia en el Fondo Monetario donde dice que Caputo no sabía nada, que era malísimo como macroeconomista y que sin embargo, como Macri le confió la conducción económica, terminó tomando el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario y chocándola toda al cabo de los desembolsos que en aquel momento sostuvo Christine Lagarde. El otro que habló fue Alberto Ades, otro financista, ha pasado por varias entidades de Wall Street, ha pasado por mesas de dinero propias, que decía esto. La forma en la que reducís eso es, yo creo que es lo que están haciendo ahora, que es enfocate más en el crecimiento y menos en la desinflación, que ha pasado a ser una preocupación un poco más secundaria en la mente de los votantes. Enfocate en el crecimiento, asegúrate de llegar el año que viene con la economía creciendo. Y de esa manera, vas a tener menos gente que se va a bajar del barco y alguna gente se te va a subir a tu barco.
Es impresionante, son economistas dándole consejos de política a un Milei que no quiere nadie en Wall Street que pierda el año que viene. Claro, se dan cuenta de que el programa a pies juntillas que viene siguiendo Caputo les hunde las chances electorales. Combinado el efecto recesivo de este programa con los casos de corrupción tremenda que empiezan a supurar por todos lados al calor de la interna oficial, bueno, redundan en el desplome de la imagen del presidente en los sondeos de opinión. Y ahí es donde empiezan a decir, che, pará, vuelven los otros. Nosotros montamos todo el negocio financiero y la deuda con Caputo de vuelta. Queremos que reelija Milei y por este camino no va hacia ahí. Es prácticamente lo mismo que ayer, en un editorial muy llamativo, realmente, virtió el diario La Nación. El diario La Nación puso esto en su página editorial: preservar el programa, proteger a Milei. Yo no recuerdo un título así de favorable a un gobierno, casi con desesperación, pero que encierra también una crítica, porque lo primero de lo que habla es de preservar el programa. Fíjate los párrafos que le dedica a esta gestión la Tribuna de Doctrina. El inesperado triunfo de Milei en 2023 y el respaldo electoral del año pasado permitieron logros impensados que ahora se toman como hechos normales sin advertir la fragilidad política que aún amenaza su gestión. Sigue, a diferencia de los casos de estabilización que se toman como ejemplos, la Argentina no tiene moneda y el camino para recrearla sin dolarización está basado en la confianza de que no se volverá a las andadas, o sea que no se volverá a las políticas que el diario La Nación dice se desplegaron en los últimos 80 años. Sí, desde 1946, eso es lo que arroja la cuenta, pero hay más. Y es lo último, y es lo más sensible. Dice, la corrupción no genera desconfianza en sí misma. Es el siguiente, la corrupción no genera desconfianza en sí misma. La genera si los inversores perciben que por hechos que dañan esas prestaciones simbólicas y conmocionan la opinión pública, se pueden perder elecciones cruciales para asegurar la continuidad de reglas de juego hoy propuestas y mañana quizá desechadas. Dicho de otra forma, los libertarios deben cuidar al presidente Javier Milei, dejando de lado sus intereses y sus internas facciosas, pues no está en juego solo su legitimidad, sino la viabilidad del país. Y el final es lapidario. Es fundamental preservar el plan en curso, fuere quien fuere el gobernante, como política de Estado, y evitar que el populismo aplauda de pie su abandono, como en 2001, para recuperar el poder y financiar desmesuras. Esto sorprende más si uno ve el tuit que le dedicó Milei ayer mismo al diario La Nación por el editorial que publicó Jorge Liotti, que intentó desmentir Caputo porque hablaba del pedido desesperado del ministro de un acuerdo urgente con los gobernadores para reanimar la economía. Claro, eso que dice Liotti lo enojó mucho a Caputo, lo enojó a Milei, y mirá lo que pone. Aquí, basura inmunda, de nuevo mintiendo. Obviamente estas mentiras están avaladas por editores delincuentes y dueños de moral cuestionable. Habla ahí de Fernán Zaguier, que estuve averiguando en estas últimas horas por qué el presidente tan encarnizadamente durante toda la semana le estuvo dedicando tweets como le estuvo dedicando a Zaguier. Contó en un canal colega, un editorialista, que en una discusión donde Milei estaba en la Quinta de Olivos y Fernán Zaguier también, el presidente pidió la cabeza de 5 periodistas. Que el dueño de La Nación no se las quiso entregar, le dijo así no funcionan las cosas, y que terminó echado de Olivos por la seguridad. Bueno, ese episodio ocurrió en agosto del año pasado, pero la rencilla quedó ahí, y claro, con los escándalos de corrupción que viene cubriendo La Nación, parece que volvió a sangrar la herida. Claro, esto lo agarra a Zaguier en medio de una disputa con la heredera de Bartolomé Mitre, con Esmeralda Mitre, que va a lanzar en las próximas semanas su propio canal de streaming y que viene siguiendo en la Corte Suprema de Justicia
una causa para que le restituyan acciones que dice que le corresponden porque las heredó de su padre, de Bartolomé Mitre, quien fuera director del diario La Nación y quien se asociara con los Aguiar durante su gestión, la gestión de, bueno, el tercera generación desde el fundador. ¿Qué va a pasar en la Corte Suprema con ese caso? Bueno, es una de las causas que viene orejeando la Corte Suprema sobre el Círculo Rojo, porque también tiene otra causa La Nación vinculada con los aportes patronales, con las cargas sociales de su personal. Esmeralda Mitre va por todo, va a hacer un escándalo obviamente con su canal de streaming, pero Saguier intenta acercar posiciones con Milei, aun cuando lo putee en colores, en Twitter todas las veces que quiere. Hoy me dijeron, es posible que haya sacado ese editorial para ir a jugar al golf ayer domingo con el diario bajo el brazo y que no le cuestionen en línea con Milei lo que escribe el diario sus compañeros de Tenida. Veremos. La cuestión es que esta situación genera tensiones también en el Círculo Rojo. El Fondo Monetario le sigue aprobando las metas a Milei, le sigue aprobando las metas a Caputo. ¿Por qué? Bueno, lo dijo el viceministro, José Luis Daza. Parece que somos de vuelta la niña bonita. Mirá. Para quien está escuchando y está preocupado por la economía, ¿qué se consiguió en Washington? Yo creo que en Washington esta semana se cristalizó todo el esfuerzo que hemos venido haciendo, que ha venido siendo la Argentina, en ayuda internacional, pero más que nada en la valoración internacional de lo que está haciendo Argentina y que se va a trasladar en un impacto muy positivo para toda la población. Era realmente emocionante ver cómo a nivel del Fondo Monetario, el G20, el sector privado, Argentina pasó a ser la estrella de estas reuniones. Bueno, ha pasado en la historia argentina que el Fondo Monetario nos tenga como la estrella de su firmamento, pero no nos fue bien en general con sus recetas. Claro, el fondo está más jugado que la Argentina por la deuda que se acumula desde el gobierno de Macri y que el año pasado sumó ese escalón cuando tuvo que salir al rescate en abril del programa que ya había empezado a teclear de la tablita que reemplazaron por el esquema de bandas cambiarias. Después ese esquema tuvo que ser rescatado por el Tesoro de los Estados Unidos antes de las elecciones. Duró 6 meses. Pero fíjate lo que es, en comparación a los otros deudores del Fondo Monetario, la Argentina. Casi cuadruplica al segundo país deudor del fondo, que es Ucrania, que está en guerra. Imagínense la dimensión de este yunque sobre nuestro país, que encima tiene vencimientos que se apilan en los próximos meses. Este año, 5.500 millones de dólares. Le acaban de dar 1.000 a Caputo a cambio de aprobarle las metas. Y el año que viene, bueno, una muralla complicada. Una muralla que, bueno, tiene sus momentos críticos y que le queda incluso al gobierno que venga en finales de 2027 con un pilón de deuda para pagar que habrá que ver cómo se cubre en caso de que haya un recambio. Esto es lo que buscan evitar de vuelta los dueños a los cuales en el resto del mundo les están empezando a cobrar más impuestos. Zoran Mamdani, el alcalde de Nueva York, hizo punta con un anuncio en lo que en Estados Unidos llaman el Día de los Impuestos. Mira de qué manera. When I ran for mayor, I said I was going to tax the rich. Well, today, we're taxing the rich. I'm thrilled to announce we've secured a pied-à-terre tax, the first in New York's history. This is an annual fee on luxury properties worth more than $5 million, whose owners do not live full-time in the city. This tax will raise at least $500 million directly for the city. It'll help fund things like free childcare, cleaner streets, and safer neighborhoods. As mayor, I believe everyone has a role to play in contributing to our city, and some a little bit more than others. Happy Tax Day, New York.